Bueno, buenas noches, gracias por venir, bendiciones. El tema de hoy está dentro de lo que es la dimensión espiritual y comunión con Dios, el Espíritu Santo, huésped o residente. En esta primera parte vamos a hablar recibiendo al Espíritu Santo de visita a habitación. En Génesis 3:8 encontramos: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta es la escena de Génesis donde Adán y Eva habían incurrido en pecado y Dios se estaba paseando en el huerto, dice, ¿no? Se paseaba en el huerto al aire del día. Y entonces ellos se esconden porque se sienten pecaminosos. Desde el principio nosotros vemos el corazón de Dios, que no es distante ni religioso, sino cercano, relacional y profundamente interesado en caminar con el ser humano en comunión diaria. Por eso que aquí podemos rescatar varias cosas, pero al principio dice que Dios se paseaba en el huerto. Entonces Dios no creó al hombre para que simplemente le sirviera desde lejos, sino para que viviera en una relación continua donde su presencia fuera natural y constante en su vida. Quiere decir que esta era una actividad en donde Dios y el hombre podían participar. El problema no comenzó por falta de presencia de Dios, sino por la ruptura causada por el pecado, que hizo que el hombre se escondiera en lugar de acercarse. Esa misma dinámica sigue ocurriendo hoy cuando nosotros preferimos escondernos en nuestras fallas en lugar de volver a la presencia de Dios. Nos cuesta acercarnos a Dios cuando nos alejamos más de Él, cuando debería ser al revés. Pero claro, porque estamos en condición de pecado, tenemos naturaleza pecaminosa y eso nos aleja del Señor. Pero a medida que nosotros más busquemos de Él, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí en ese espacio de su reino que puede traer para nosotros aquí en la tierra. Entonces, pero el deseo de Dios nunca cambió, porque Él sigue buscando habitar con nosotros, no como visitante ocasional, sino como una presencia permanente en nuestra vida. En Juan 14, 16, 17 encontramos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí Jesús nos revela algo revolucionario, porque no solo promete una ayuda espiritual, sino una presencia permanente que estaría dentro de nosotros, porque esto lo avisa cuando Él va a ascender a los cielos. Después de estar con ellos 40 días, Él ya va a ascender, se está despidiendo, pero les dice: cuando yo me vaya, les voy a dejar a mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo no vendría para visitarnos en momentos específicos, sino para habitar en nosotros de forma continua. No es que el Espíritu, dice, les mando el Espíritu y lo van a poder ver, se van a poder saber, se los voy a enviar para que esté dentro de ustedes. Eso es lo que dice. Entonces, sino para habitar en nosotros de forma continua. Esto cambia completamente la forma en que entendemos la relación con Dios, porque ya no es externa ni limitada a momentos religiosos, sino interna y constante. Sin embargo, aunque la promesa es clara, no todos viven esa realidad, porque muchos conocen al Espíritu como alguien que está cerca, pero no como alguien que vive dentro gobernando. Esto Dios nos lo dice, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu mora en nosotros. Una vez que Él hace esa promesa y que sucede lo de Pentecostés, cada persona a partir de ahí que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros para que pueda obrar y además nos da la salvación eterna. Pero no solamente es para la salvación eterna, que es importante y lo más importante, sino también para que esta vida sea una vida con propósito, caminando con el Señor, ¿no? Sin embargo, aunque la promesa es clara, no todos viven esa realidad, decíamos, porque muchos conocen al Espíritu como alguien que está cerca, pero no como alguien que vive dentro gobernando. Y aquí comienza la diferencia entre tener al Espíritu como huésped o reconocerlo como residente en nuestra vida. Ok, ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero entonces no se trata de lo que sentimos, sino de lo que es verdad, porque estamos
trabajando directamente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. ¿Qué nos está queriendo decir? En Juan 3, 5, 6 encontramos. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, volvemos a nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De qué Espíritu? El Espíritu de Dios. Porque Dios lo aceptamos, mora en nosotros, nacemos de nuevo y vivimos a través de él. Jesús deja claro que para que el Espíritu Santo habite en nosotros, debe haber una transformación interna, no solo una creencia superficial o emocional. Nosotros no recibimos al Espíritu Santo por asistir a una iglesia o por tener buenas intenciones, sino por un nuevo nacimiento que ocurre cuando nos rendimos a Dios genuinamente, cuando nos entregamos en bautismo al Señor, cuando lo aceptamos. Entonces, a partir de ahí sí tenemos que ir a una iglesia, sí nos manda a congregarnos, pero nosotros tenemos que tener ese acto personal directamente con Dios. Esto implica arrepentimiento, fe y una decisión consciente de entregar nuestra vida a Cristo, permitiendo que Él nos transforme desde adentro. Sin este nuevo nacimiento, la persona puede hablar de Dios, pero no experimentar su presencia habitando dentro de ella. Por eso, el primer paso siempre para que el Espíritu deje de ser un visitante es permitir que Dios haga una obra real en nuestro corazón. Dios quiere obrar dentro de nosotros. Dios tiene todo diseñado, así como creó el mundo, como creó las plantas, los animales, como nos creó a nosotros, tiene todo diseñado para que cada vez que nosotros nos acerquemos a Él, Él está ahí. Él trabaja con nosotros, está dispuesto a trabajar con nosotros y su lenguaje no cambia. Los que cambiamos el lenguaje somos nosotros. Él quiere, cuando nos habla desde su espíritu hacia nuestro espíritu, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dios no le habla a la carne, Dios reprende al enemigo. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia que Dios está hablando, Dios habla a ese Espíritu de Dios que mora en nosotros. Tenemos que entenderlo porque nosotros luego podemos cambiar el idioma y estamos más carnívoros, como más carnales, por decirlo así, y nos estamos alejando del Señor y queremos volver y entonces podemos hacer una venia, podemos actuar como que sí, pero no estamos en el Espíritu. Nosotros tenemos que hacer ese acto de contrición de decir, ahora mismo estoy orando en el Espíritu, pero estoy haciendo de paporreta porque todas las noches tengo que orar y yo sé que esta hora antes de dormir oro. O de verdad entro en el Espíritu y le digo, Señor, tú que habitas en mí, Padre Santo, te pido ahora que trabajes en mi vida, que me des tarea para que este propósito que tú me has dado en la vida cada vez se extienda más para llevar tu palabra a otros, para vivir en tu presencia, para existir como tú quieres que yo exista y para que sea tu voluntad en mí y en los míos. Entonces, en Efesios 4:30 encontramos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y hablábamos de esto. Este versículo nos revela que el Espíritu Santo no es una energía impersonal, sino una persona divina que siente, que se relaciona y que puede ser entristecida por nuestras decisiones. También nosotros podemos entender que el Espíritu Santo no puede obrar en mal, pero es una personalidad, es una persona, no persona humana, pero para entenderlo, la palabra persona significa que tiene una reacción, o sea, es una persona espiritual, que es Dios, que habita dentro de nosotros, pero se puede contristar si nosotros lo negamos con nuestros actos, con nuestras formas, cuando entramos en odio, cuando renegamos por algo, cuando de pronto simplemente nos distraemos en las cosas de la vida constantemente, e inclusive cuando sufrimos sin Él. Cuando las cosas malas que nos pueden pasar, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Y no se lo entregamos al Señor. Ahí también lo estamos apartando, pero tenemos que permitir que si nos toca llorar, si nos toca sufrir, ese sufrimiento inclusive tiene que ser con Dios, entregárselo a Él, para que Él llore con nosotros, porque el Espíritu de Dios también puede sentir con nosotros.
y entonces a partir de ahí entrar en una restauración. Cuando nosotros vivimos ignorando su voz, resistiendo su dirección o persistiendo en actitudes que sabemos que no agradan a Dios, estamos afectando esa relación. No se trata de perder al Espíritu, sino de apagar nuestra sensibilidad a su presencia, volviéndonos espiritualmente indiferentes. Es lo que hay que evitar. Esto explica por qué muchas personas dicen creer en Dios, pero viven sin dirección, sin convicción y sin transformación. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para mantenernos ahí, con el Espíritu de Dios, leyendo la palabra? En la palabra le habla al Espíritu. La palabra le habla al Espíritu Santo que vive en nosotros. La palabra despierta a ese Espíritu que está ahí para nosotros, para que nosotros lo entendamos como que se despierta, pero está ahí y lo hace actuar dentro de nosotros y para nosotros y para los demás. Esto explica entonces que tratar al Espíritu como huésped es ignorarlo, pero reconocerlo como residente es honrarlo en cada área de nuestra vida. Reconocer que está ahí. En 1 Corintios 6:19, para terminar esta primera parte, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí encontramos una de las declaraciones más fuertes de identidad espiritual, porque nos muestra que nosotros no somos simplemente personas con fe, sino morada de Dios. O sea, estamos diseñados para eso. El Espíritu Santo no vive a nuestro alrededor, vive dentro de nosotros, lo cual implica que nuestra vida entera debe alinearse con esa realidad. Cuando entendemos que somos templo, comenzamos a cuidar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vemos y cómo vivimos, no por religión, sino por conciencia de su presencia. Voy a hacer una comparación un poquito del mundo, pero que luego la van a entender. Dicen que cuando las personas se conocen mucho en un lugar y están trabajando juntas, por lo general, cuando pasa mucho tiempo, aunque puedan ser personas que viven en armonía, de pronto pueden empezar a discutir ya con el tiempo, con los años. Pero de pronto llega una visita y que a todos les cae bien y todos empiezan a tratar a la visita bien porque quieren quedar bien con la visita y cada uno saca lo mejor de sí y de pronto la relación de las personas que hay, digamos que sean 4 y entra uno, que esos 5, se vuelve mejor porque cada uno quiere poner lo mejor de sí. Lo que nos está diciendo aquí nosotros es cuando entendemos que somos templo, comenzamos a cuidar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vemos y cómo vivimos. Entonces, el Espíritu Santo no llega de visita. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Lo que pasa es que podemos pensar, creer que Él viene y va, pero Él no viene y va. Él se queda dentro de nosotros. Y cuando no lo sentimos es porque lo estamos contristando. Y entonces, si reconocemos que está, tenemos que recibirlo y actuar con lo mejor de nosotros, porque es una persona que ya no solo vino de visita, sino que se queda dentro de nosotros, que no somos nosotros, es Dios mismo, pero que se mimetiza con nosotros para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito. Y cada cosa que pase, le podamos dar la gloria a Dios, ¿no? Entonces tenemos que entrar en conciencia de su presencia. Muchos creyentes viven como si Dios los visitara de vez en cuando, pero la verdad es que Él está presente constantemente. La pregunta no es si Él está, sino si nosotros estamos viviendo conscientes de que Él habita con nosotros. Para terminar, antes de la oración, en Gálatas 5, 16, 17 encontramos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos claramente el conflicto interno que vivimos, porque aunque el Espíritu habita en nosotros, nuestra naturaleza humana sigue luchando por tomar el control. Es la lucha entre el bien y el mal. Nosotros tenemos que reconocer cuando lo que estamos pensando es en comunión con el Espíritu o es por intención de nuestra carne. Sea inclusive que sea una cosa buena que querramos para nosotros, para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si es en la carne,
Lo vamos a trabajar en nuestras propias fuerzas, creyendo que nosotros somos más fuertes y que podemos lograr más cosas que Dios. Y no funciona así. Si Dios nos dio la vida y nos dio el propósito y nos dio ese corazón para que el corazón pueda trabajar con él el espíritu luego de Dios para que podamos llegar a dar los pasos con Dios, tenemos que cada vez que nosotros pensamos, queremos o deseamos algo, ponerlo a prueba delante del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este conflicto no es señal de fracaso, sino evidencia de que hay una vida espiritual activa dentro de nosotros. Sin embargo, la dirección que tomamos depende de nuestras decisiones diarias, de a quién alimentamos más, sea a la carne o al espíritu. Cuando tratamos al espíritu como huésped, lo ignoramos y seguimos nuestros impulsos. Pero cuando lo reconocemos como residente, comenzamos a someternos a su guía. La vida espiritual no es automática, es una decisión constante de caminar en obediencia a Dios. Haciendo esto, estamos obedeciendo al Señor. Así que Sandra nos va a ampliar un poquito más este tema. Vamos a hacer una oración para terminar esta primera parte. Señor amado, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos vivido como si tu Espíritu fuera solo una visita ocasional en nuestra vida, en lugar de honrarlo como la presencia permanente que habita en nosotros. Te damos gracias porque aún en nuestra debilidad, tú decidiste acercarte a nosotros, no para condenarnos, sino para restaurarnos y hacernos morada de tu Espíritu Santo. Perdónanos por las veces en que hemos ignorado tu voz, resistido tu dirección o vivido desconectados de tu presencia, Señor, actuando quizás según nuestra propia voluntad. Hoy abrimos nuestro corazón y rendimos cada área de nuestra vida, permitiendo que tú tomes el control, que habites plenamente y que transformes todo lo que no está alineado contigo. Espíritu Santo, te recibimos no como huésped, sino como el Señor de nuestra vida, y te pedimos que nos enseñes a caminar contigo cada día con sensibilidad, obediencia y amor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar. Esta segunda parte es viviendo con el Espíritu Santo de presencia a gobierno. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El ser guiados por el Espíritu de Dios no es una experiencia de una vez, no es solo un día que asistimos a la iglesia, sino es una evidencia constante, una relación viva con Dios. Nosotros vamos de la mano y el Espíritu Santo Jesús nos lo envía y se sella y se queda con nosotros, pasemos lo que pasemos. Nosotros no fuimos llamados a vivir tomando decisiones basadas solo en emociones, lógica o la presión del grupo, de una iglesia o de algo, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros libremente aceptamos a Cristo, libremente hemos ido, nos hemos bautizado, libremente nos congregamos y libres viene el hambre que queremos conocer cada día más de Él. Entonces, esto implica que tenemos que aprender a discernir su voz, a detenernos antes de actuar y a buscar su dirección incluso en lo más simple, porque el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en todo. ¿Sí? Muchas veces queremos que Dios nos guíe en grandes decisiones, pero ignoramos su voz en lo pequeño. Si en lo pequeño no escuchamos, no queremos escuchar, en lo grande, ¿cómo nos vamos a dejar guiar? ¿Sí? Cuando Él deja de ser huésped y se convierte en residente, comenzamos a depender de su guía en todo, hasta en lo más simple. En Gálatas 5, 22, 23 tenemos, es un versículo que lo hemos tocado ya muchas veces, dice, mas el fruto del Espíritu es, y ya todos creo que se lo saben, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero, miren, el fruto del Espíritu es amor. No es el amor que nos da el mundo, sino es el amor
de sacrificio, el amor de Jesús, el amor que Él tiene por nosotros, como tuvo una muerte en cruz, ¿para qué? Para la salvación y que nosotros tengamos una vida eterna. Entonces, es bien diferente el amor de Cristo a el amor que vemos por televisión, por las redes o que nos muestra el mundo, ¿no? Luego dice gozo. ¿Qué es el gozo? Es el bienestar con calma, sentirnos bien, tranquilos, con paz, disfrutar eso. Luego, la paz, ¿qué es? La armonía en una relación con Dios, sin conflicto. Estamos ahí en paz con Él, en una relación continua con Él. Luego, la paciencia, ¿qué es? Es esperar en Dios, mantener fe, nuestra fe sin queja. Eso es, mantener nuestra fe sin queja, eso es tener paciencia, ¿sí? Esperar en Él. Luego la benignidad es la gentileza, la amabilidad. Eso es ser benignos. Luego la bondad es hacer lo correcto, buscando el bien de los demás. Esto va indicando cómo es el carácter de Dios. Son todos los frutos, ¿sí? Luego la fe, que es tener la certeza, estar seguro sí o sí. Dios puso en mi corazón que Él va a hacer esto conmigo. Entonces, atesorarlo, porque Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. ¿Cómo? No sabemos, solo Dios sabe. Dios no tiene por qué explicarnos cómo lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer. Sus tiempos de Él son perfectos, pero de la mano de Él, el Espíritu Santo nos va a dar fuerzas para que lo que Él promete, poder abrazarlo, añorarlo, seguir orando por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra sanación, por nuestros trabajos, si nos puso el poner otro negocio, el ponerlo y lanzarnos sin ver nada con esa fe. Esa es esa fe. Luego, mansedumbre, que es estar sometidos ¿a quién? A nuestro jefe, sometidos a Dios, sometidos, ser dóciles. ¿Ante quién? Estar humildes ante Dios, ser humildes, ser rápidos a correr a Él. Señor, me equivoqué, abrí mi boca y dije lo que no quise y lo dije. Que Él nos limpie, que Él nos lave, que Él nos perdone, Él nos restaure, Él nos levanta. Oh, le dije a mi hija lo que no quería y ya vino de visita y le dije y se fue. Y metimos la pata, pero Dios nos entiende, correr a Él, ¿sí? La templanza es gobernar, nosotros mismos gobernarnos, que nuestros deseos, nuestros impulsos, eso es muy difícil, ¿no? Gobernarnos, ¿para qué? Para ser santos. ¿Santos para quién? Para Él. Entonces dice, contra tales cosas no hay ley. Ya escarbamos un poquito más que es cada uno, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo es la evidencia visible de que Dios nos está gobernando a nosotros. Porque puede ser que yo diga, a ti te conocí hace 20 años y tú eres así, asá. No, lo que no saben es que ya conoció a Cristo. Ya ese es el viejo hombre, ahora nueva criatura es. Así es como el Espíritu Santo trabaja con nosotros. No se trata de aparentar, de mentir, de que somos muy espirituales, sino de experimentar una transformación real de nuestro corazón, de nuestro carácter, ¿sí? El espíritu gobierna, nuestra reacción cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra manera de relacionarnos con otros cambia. Esto no ocurre de un día para otro, pero sí es un proceso constante cuando vivimos en comunión con Él. El fruto no se fabrica, se produce cuando estamos en presencia constante de Él, estamos en comunión constante, Él nos va cambiando. Dicen, de pronto, wow, pero qué tranquilidad, qué paz. Eso es porque estamos en comunión con Dios, porque le hemos entregado un área de nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo nos detiene, el Espíritu Santo nos dice, calla, ten paciencia,
sigue orando, nos da esa fuerza, ¿sí? Luego, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo no solo nos transforma dentro, sino también nos capacita para vivir con y ser ese testimonio. Él nos capacita, nos da las armas que no teníamos, nos quita la vergüenza. ¿Para qué? Para que modelemos, para que hablemos su palabra, para que no tengamos temor. Él nos da, el Espíritu Santo nos da eso. Tal vez no seamos que no nos guste mucho la gente, pero el Espíritu Santo hace que nosotros podamos llevar la palabra. Y ese no es más que el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Para que tal vez lo que decíamos, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero evangelizar, yo no quiero traer a alguien, no quiero muchas cosas, pero Él nos empuja a que eso es su deseo, para eso nos formó, para eso nos creó, porque tenemos una misión, un propósito, ¿sí? Este poder del Espíritu Santo no es para que nosotros nos engrandezcamos, sino para reflejar a Cristo en nuestra vida. Ser testigos no solo para predicar, es vivir de tal manera que otros puedan ver y conocer a Dios a través de nosotros. Hay que pedir ser un buen ejemplo, no que nos conozcan y digan, cristianos son. Y esa persona tal vez que no sabe ni en qué creer, se vaya más lejos. Al contrario, que digan, wow, son cristianos. Oh, mira, quiero conocer porque ahí parece que hay algo, porque la conocí de antes, pero ahora está diferente. ¿Qué le pasó? Ahí hay algo. Entonces esa es la forma que nosotros podemos modelar, como los modelos, las modelos. Entonces somos un ejemplo para otra persona que no entiende. Dice, wow, ¿cuánto cambió la persona? Pero tal vez esa persona que pueda estar en el mundo que no sabe, no lo cambiaste con tu fuerza. Fue el Señor quien te transformó, quien te cambió, que te hizo entender. Entonces, ese solo Dios puede. Cuando Dios nos gobierna, el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, habla incluso cuando nosotros no hablamos. A través de nuestras acciones, los otros nos están viendo. El Espíritu en nosotros no es solo para sentir, es para vivir y manifestar el reino de Dios. En Efesios 5:18 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu no es una experiencia de una vez, sino una necesidad diaria. Cada vez que buscamos a Cristo, nos rendimos a Él, siempre salimos con las manos llenas. Él nos da obsequios a nosotros, tranquiliza nuestro corazón, nuestro espíritu se pone en paz y descargamos esas cosas que nadie nos puede entender realmente, pero el Padre sabe lo que nosotros pasamos, sabe lo que nosotros sentimos. Tú lo puedes contar a alguien y no te va a entender, no va a entender tu angustia, pero Dios sí entiende, Él sabe lo que tú estás necesitando porque Él nos formó, Él nos conoce a cada uno. Nosotros nos vaciamos con las preocupaciones, las presiones y las luchas de la vida. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos llene constantemente. Esto ocurre cuando buscamos a Dios, cuando oramos, cuando adoramos y nos rendimos a su voluntad. Una vida llena del Espíritu es una vida que depende de Dios en todo momento. Él gobierna y dejamos que Él nos dé fuerzas para que vivamos bajo su poder, que su poder se manifieste en cada uno de nosotros. Vamos a tener la oración final. Señor Jesús, hoy queremos rendir completamente nuestra vida, Señor, a ti, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, Señor, por traernos al Espíritu Santo a morar con nosotros. Reconocemos que no queremos seguir viviendo guiados por nuestras emociones, sino por tu presencia.
Enséñanos a escucharte, a obedecerte, a tener ese corazón dócil contigo para depender de ti en cada decisión. Ayúdanos a tener esa paciencia de poder esperar sin quejas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, en tu guía, porque tú eres ese Dios todopoderoso. Contigo no perdemos, tenemos la mejor decisión, porque tú sabes todo de todo, Señor. Transforma nuestro carácter, produce en nosotros esos frutos, Señor. Haznos reflejos de tu amor en todo lo que hacemos y llénanos cada día con tu espíritu para vivir como tus hijos, portadores de ese poder, Señor, no para vanagloriarnos, sino para glorificarte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor hacia nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.